Alan García Pérez, candidato por la Alianza Popular, llegó a Tarapoto y de inmediato ofreció una conferencia de prensa donde dio a conocer su plan de gobierno, enfatizando inicialmente el tema de seguridad ciudadana. Crecimiento económico con empleo, pero con seguridad ciudadana. Y en eso requerimos usar con inteligencia y sistema a toda la Policía Nacional, que en estos momentos está subutilizada, porque en las calles y para la seguridad ciudadana en todo el país hay un máximo de 18.000 policías, los demás en oficinas, en comisarías, en labores administrativas, resguardando bienes que no son prioritarios para la seguridad ciudadana, y creemos que en vez de 18.000 fácilmente puede llegarse a tener 60.000 policías por turno y en las calles. Si a ellos la Fuerza Armada los apoya en labores de disuasión y patrullaje, y además organizamos nuestras juntas vecinales y alcaldes con sus serenos respectivos para tener una coordinación de todas esas fuerzas, tendremos inmediatamente 470.000 personas dedicadas a la seguridad ciudadana, que con mejores instrumentos, comunicaciones, ya hemos mostrado que con 50 millones de dólares, porque es urgente ahora, se puede intercomunicar hasta el último policía del país. García Pérez también se pronunció sobre las negociaciones colectivas y de la ley servil. Indicó que en su eventual gobierno lo va a anular porque, en su opinión, afecta a los trabajadores. Y esa negociación colectiva, se trabaje donde se trabaje, es un derecho, con excepción de las Fuerzas Armadas y Policía por tener armas. Todos los demás sectores deben tener derecho a la negociación colectiva. Por consiguiente, la ley servil será derogada en todos esos aspectos negativos. Primero, y en el aspecto negativo de tener una amenaza a la estabilidad laboral de los trabajadores en todas partes. Donde he ido escuchado el temor de los trabajadores del sector público a que se ponga en vigencia concretamente esa ley y se despida, dice que por razones tecnológicas o por razones de insuficiencia de conocimiento a los trabajadores. Vamos a derogar esa ley para quitar este sufrimiento o amenaza a los trabajadores, a los cuales en muchos sectores se les tiene una deuda que se llama la deuda social, ese es el título que se ha puesto, y que por regiones llega a superar los 250 millones, y a los cuales los presupuestos asignan cifras exiguas anualmente. Sobre la nueva ley de la carrera pública magisterial, señaló que afectó a miles de maestros que se ganaron derechos adquiridos por años y ofreció pagar la deuda social de los trabajadores de todos los sectores de la administración pública. La nueva ley de carrera pública magisterial dada por este gobierno, a pesar que ya existía la ley de carrera pública magisterial dada por el gobierno precedente, ha descategorizado más de 30.000 profesores. Es decir, los ha bajado del nivel 4 al nivel 5 o 6. Nosotros vamos a anular esa descategorización porque consideramos que nadie debe perder sus derechos adquiridos, y sí creemos que para levantar el ánimo de quienes tienen a su cargo la educación nacional tenemos que ir a un aumento de sueldos de los maestros. Lo habíamos planteado como resultado de las evaluaciones y trabajos de los profesores, pero pasados estos años y con un retraso muy grande de salarios, tenemos que dar un salariazo profesoral. Es la única manera de estimular más ánimo en la educación y, como he mencionado, pagarle su deuda social por preparación de clases que a lo largo del país ellos reclaman como otros sectores de la administración pública, y reitero que eso sí tiene financiamiento. Sin embargo, lo que causó sorpresa es que reconoció que Alfredo Barnechea, candidato presidencial por Acción Popular, fue aprista y postuló a la alcaldía de Lima por el Partido de la Estrella. Doctor García, ¿el señor Alfredo Barnechea fue aprista en algún momento? Ay, qué malo es usted. Usted me quiere sacar una declaración contra mi amigo Alfredo.
Como usted. Usted pedía Barnechea. Entonces usted también fue aprista. Pues. Bueno, casi como antes decía, ¿y quién no fue aprista alguna vez? Hasta el señor Belaunde. Fernando Belaunde fue miembro de la célula parlamentaria aprista en 1945. No se olviden. Y su papá, el gran don Rafael Belaunde, era un caudillo extraordinario que lamentablemente no fue presidente del Perú, era lo que llaman un apristón, es decir, era muy amigo de Aya de la Torre, muy compañero, muy del partido, gran personalidad. Muy bien, esto para decir que todos de alguna manera tenemos algo de aprista, un poquito de sangre aprista, un familiar aprista, un hermano aprista, todos tenemos. Bueno, el señor Barnechea, lo he mencionado ayer en una entrevista, de manera que no es una infidencia, siempre fue un compañero. Fue compañero en el año 80, él apoyó a Armando Villanueva, fue mi candidato. Yo peleé mucho para que fuera candidato a la alcaldía de Lima, porque creía que podía ser una novedad. Bueno, el 80, hace 30 y tantos años, ¿no? El tiempo pasa también. Y Alfredo fue candidato. Lo que pasa es que se cruzó con un candidatazo, pues, que era Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes con su bonomía, con su afecto, con su sabiduría provinciana y además con su ironía. Después de esta revelación, Alan García, fiel a su estilo, bromeó con los periodistas y señaló que en la contienda electoral de 2011, Barnechea fue candidato presidencial del Partido Aprista Peruano. Bueno, le ganó, a pesar de todos mis esfuerzos, porque yo salía a los mítines de la Plaza San Martín con Alfredo, pero bueno, Alfonso era demasiado candidato. Y ahora me sacó la vuelta. Ocurre, a usted no le ha pasado. Oye, yo no conozco los secretos de Tarapoto. ¿Y la reconciliación puede venir? No, bueno, segunda vuelta. Alfredo fue diputado aprista el año 85. En mi primer gobierno. Bueno, se distanció el año 90, él se fue con Vargas Llosa, tenía ideas más conservadoras, y luego ha trabajado. Pero tuve la satisfacción el año 2011, 2010 viajamos, lo invité, yo viajaba a la asunción de la presidencia de nuestro querido amigo Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Y yo viajaba porque el presidente del Perú tiene que ir, somos además de la Alianza del Pacífico, todo esto. Invité a algunas personalidades y entre ellos Alfredo con su esposa en el avión presidencial, y allí delante del canciller García Belaunde, de Wilber Bentezú, que era secretario interino del APRA, y de otros, propuso ser candidato del partido. A mí me pareció bien, bueno, pero claro, en el partido uno va a una elección interna, tiene que ir a una elección interna. Y entonces él se presentó en el aula magna, ahí están todas las fotos de su presentación como precandidato aprista a la presidencia del año 2011. Después de esta rueda de prensa, el candidato presidencial se fue al Alto Mayo, acompañado de los dirigentes apristas y de los candidatos al Congreso de la República.